para empezar, vamos a ver con lo que es un error, la definición de lo que significa un error en programación. Un error dice aquí que es un problema en un programa de computadora o en un sistema de software que desencadena un resultado indeseado. Y decíamos que en programación pues hay diferentes tipos de errores y mencionamos que había tres principalmente. Los primeros son los errores sintácticos que podemos encontrar. ¿Cuándo ocurren este tipo de errores? Pues ocurren cuando existe un problema, como su nombre lo describe, en la sintaxis de nuestros comandos. Y así es tal cual como nos va a aparecer en la terminal, como la anotación que tenemos aquí abajo entre comillas, que es syntax error y el mensaje invalid syntax. Esto quiere decir que nos equivocamos a la hora de escribir una parte en nuestro código. Una nota importante a hacer aquí es que los errores de sintaxis siempre son detectados antes de ejecutar el programa. Es decir, antes de que empiece a ejecutar la primera línea de código, va a detectar que existe un syntax error y nos lo va a marcar. Eso es una nota importante porque vamos a ver otros tipos de errores que sí los ejecuta y en el proceso es cuando se da cuenta del error. Pero en el caso de los syntax error, estos tipos de errores los detecta antes de empezar la ejecución de nuestro programa. Y para ello tengo preparado un ejercicio para ver si lo podemos detectar. Y el ejercicio es este, es muy básico y muy simple. Se trata de identificar cuáles son los errores de sintaxis que hay en este pequeño fragmento de código. En general tenemos una función que se llama main, no tiene parámetros. Después esta función tiene una variable que se llama divisor y después tiene un ciclo, tal cual un ciclo for, y dentro de este ciclo hay un condicional. Entonces, el ejercicio es ver cuáles podría ser aquí un error de sintaxis. El primero es justamente que como se trata de una condición, es un condicional, entonces aquí lo que estamos haciendo es una asignación simple. Entonces, para que sea una condición, tenemos que, justo como se mencionaba, poner el doble igual. Y luego, la otra parte que señalé aquí es que le faltaba los dos puntos. Y la primera cosa que vamos a ver es justamente cómo podemos resolver un syntax error únicamente pues leyendo el mensaje de error que arroja. Aquí estamos cometiendo un error de sintaxis y de hecho, por ejemplo, el programa de Visual Studio Code ya no los marca, que justamente aquí nos faltan los dos puntos, ¿no? Nos los marca aquí como en rojo. Entonces veamos que si ejecutamos esto, lo que nos va a marcar es justamente el mensaje que veíamos de invalid syntax. Entonces, aquí nos dice eso, syntax error, y aquí nos menciona como una breve descripción de cuál es el error. Y en este caso nos dice que hay, en nuestro código espera tener un símbolo, que es justamente el de los dos puntos, y nos lo marca en dónde, ¿no? En la instrucción if a mayor a 0. Entonces, leyendo como la descripción de lo que nos falta, que espera este símbolo, y la instrucción de arriba, pues podemos saber más o menos a qué se refiere este error, ¿no? Luego, la siguiente es verificar que las variables que estamos usando o que definimos no sean palabras reservadas de Python. Y el ejemplo de error es, vamos a utilizar la palabra while y la vamos a utilizar como si fuera una variable. Aquí, por ejemplo, pues es evidente saber dónde está el error, pero vamos a ejecutarlo y veamos cuál es el resultado. Lo mismo, ¿no? Aquí nos dice que estamos utilizando una sintaxis inválida. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí, pues es simplemente cambiarle el nombre, ¿no? Por ejemplo, quitarle una letra. La tercera es verificar los dos puntos al final de las instrucciones for, while, cuando definimos una función, cuando hacemos un condicional o cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a ver que cuando definamos una cosa que se llaman clases, también utilizan una notación parecida, como poner el nombre de la clase, dos puntos y abajo la definición. Y lo que vamos a definir aquí es un ciclo for. Entonces, si lo ponemos así tal cual, pues lo mismo, ¿no? Aquí nos manda el mensaje que espera los dos puntos en este caso, ¿no? Y justo, verificar ese tipo de cosas también es muy importante y puede ser un error muy común a la hora de que nosotros estemos definiendo ya sea ciclos, condicionales, clases o funciones. Eso también es un problema muy común, sobre todo en las mismas instrucciones que vimos hace un rato. Funciones, bucles, condicionales o clases. La indentación también es un problema que se lo identifica como un error de sintaxis. Podemos poner el ejemplo de arriba, con este ciclo for. Lo que vamos a hacer es que lo definimos con dos puntos, pero aquí el print lo vamos a poner sin la indentación correspondiente. Entonces veamos que si lo ejecutamos aquí, justo, ¿no? Nos imprime que hay una, y justamente aquí nos lo marca como una indentation error. No los marca como sintaxis, pero en el fondo pues sí es un error de sintaxis, ¿no? Pero aquí nos los pone más específico de qué tipo de error se trata, que es un problema de indentación.
Otra solución que tenemos para este tipo de errores es verificar que las cadenas de texto estén entre comillas, ya sean dobles, simples o triples. Y definimos una variable que se llame saludo. Podemos abrir comillas y poner, por ejemplo, hola. Pero aquí en este caso, para ver el ejemplo, pues podemos quitar la comilla de al final, ¿no? Entonces podemos imprimir la variable que definimos arriba, saludo. Y esto también se trata de un error sintáctico. Entonces aquí también nos lo dice, ¿no? Una breve descripción de qué se trata nuestro error y justamente nos dice que está mal definida como nuestra cadena de texto, ¿no? Y nos lo marca en dónde. La penúltima es que verifiquemos que todos los paréntesis, llaves o corchetes estén cerrados adecuadamente. Y el ejemplo que vamos a poner es el de una lista. En este caso, por ejemplo, podemos ponerlo así y poner el nombre del índice, pero eliminando el último corchete cuadrado, así tal cual, ¿no? Lo podemos definir así. Y entonces veamos que si lo ejecutamos, pues nos manda igual, un syntax error, y nos dice aquí que justamente nos falta cerrar un paréntesis. La última cosa que podríamos hacer es verificar justamente la instrucción que veíamos en el ejercicio, que era verificar que no se haya confundido el signo de igual con el de doble igual, porque uno es para definir variables o para definir cosas, asignación simple, y el otro es para comparación de dos valores. Definimos primero una variable que tenga el valor de 0, ¿no? Y luego podemos poner, por ejemplo, un condicional que sea que a igual a 0. Obviamente aquí como se trata de un condicional, pues debemos de ponerlo con doble igual, ¿no? Pero en este caso lo ponemos así. Y lo que hacemos es imprimir la variable en caso de que se cumpla la condición y lo mismo, nos va a marcar un error de sintaxis y nos hace una sugerencia, ¿no? Tal vez lo que nosotros queríamos poner era el doble igual y no el igual. Entonces, en general, como en resumen, podríamos decir que un error de sintaxis, que son el primer tipo de errores, pues se tratan de cuando escribimos mal algo, ¿no? Ahora, los siguientes tipos de errores son los errores en tiempos de ejecución. ¿Qué es una excepción? Estos errores ocurren mientras el programa se está ejecutando y algo inesperadamente ocurre mal. ¿Esto qué significa? A diferencia de los errores sintácticos, en este tipo de errores sí se empieza a ejecutar nuestro programa, pero cuando detecta que hay algo mal en alguna instrucción, entonces es cuando nos manda el mensaje de error. Y aquí abajo hay una anotación que dice que Python nos informa de este tipo de errores mediante un traceback. Pero en general, un traceback lo que es el mensaje que nos muestra la terminal. Entonces, vamos a ver que hay diferentes tipos de excepciones y vamos a ver un ejemplo más o menos de cuál es este tipo de errores en tiempo de ejecución. Y uno es el Zero Division Error, que como su nombre lo indica, ocurre cuando intentamos dividir por cero. Entonces, vamos a definir una variable que sea un número, que sea, por ejemplo, 15 y una variable b que sea, por decir, 5 y una variable c que sea igual a 0. Y lo que vamos a hacer, pues por un lado podemos imprimir el valor de a entre c. Entonces si lo hacemos así, pues justo nos manda un mensaje de error. Y aquí es donde viene lo interesante porque veamos que la ejecución empieza desde aquí arriba, ¿no? Entonces imprime todos los valores que vaya encontrando, es decir, se va a ejecutar nuestro programa hasta que se topa con esta línea. Y cuando eso pasa, pues nos manda justamente el mensaje que decíamos que se llama traceback. Pero lo importante es ver lo último, que justamente se trata de un zero division error. Y la descripción que nos manda es que estamos dividiendo por cero. ¿Cuándo ocurren estos tipos de errores semánticos? Pues se dan cuando el programa se compila y se ejecuta normalmente, pero no hace lo que se pretendía que hiciera. Una anotación importante es que Python en este caso no nos va a informar dónde está el error y por eso es que usamos una técnica que se llama depuración. Este tipo de errores ocurren cuando la lógica de nuestro programa está bien, no hay ningún error en tiempo de ejecución, tampoco hay ningún error de sintaxis, pero ocurre que a lo mejor el programa no hace lo que nosotros esperábamos que hiciera, por decir algo. Supongamos que nosotros diseñamos un programa en donde queremos sumar todos los elementos de una lista, pero al final cuando ejecutamos nuestro programa, lo que hace en el fondo es multiplicarlos, por decir algo, ¿no? Entonces, a ese tipo de errores se le llaman errores semánticos, donde no hay ningún error en la lógica, no hay ningún error en la sintaxis, pero el resultado que nosotros queríamos no es el esperado.
Una nota importante es que para depurar nosotros vamos a utilizar dos técnicas. Hay dos técnicas principales para hacer depuración de código. Una es utilizar depuradores, que estos ya vienen, por ejemplo, en Visual Studio Code, ya viene un programa establecido para depurar código. Y el otro es una técnica que se llama print statement. Esas son las dos formas en que nosotros podemos depurar nuestro código y encontrar los errores semánticos.